Sabemos que este ha sido una semana donde han estado estudiando el tema del santuario y todo lo que hace al santuario. Se nos ha encargado para hoy un tema y vamos a tratar de decirlo. Es muy probable que alguna cosa se repita con lo que otros colegas hayan dicho. Al estar, al ser Dios, llevar una progresión lineal de parte de un solo predicador, es probable que haya alguna superposición. Pero si es así, sepan ustedes disculparlo, y si hay algo original que en esto, bueno, que lo podamos disfrutar. Vamos entonces a, a- a desaparecer de, de la pantalla para dar lugar al PowerPoint. Vamos a estar prácticamente todo el tiempo con el PowerPoint. Eso es la vez cuando yo prediqué en la primera campaña de Chosica, que fue cuando hice la campaña allí en Chosica, que dio origen, o por lo menos hizo que la iglesia creciera. Había un grupito pequeño. este, en aquella época nuestras diapositivas eran esos eh, cuadraditos de cartón con una celuloide adentro y un proyector, y eso era lo que teníamos. Bueno, vamos a ver si logramos conectar esto acá. Y de hecho, yo voy a dar la disertación, pero si alguien tiene en algún momento una pregunta, con todo gusto hágala nomás. No es esto para estar completamente callado. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto la respondemos. Vamos a ver si logramos compartir la pantalla acá y si esto funciona como esperamos. Vamos a ver acá ponemos, ahí está. Bien, ustedes están viendo acá el ábside de la Capilla Sixtina. Sabido es que esto se encuentra en el Vaticano, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto que estamos viendo al fondo? Es la pintura de Miguel Ángel, El Juicio Final. El Juicio Final de Miguel Ángel. Y bueno, aquí nos aproximamos un poco, vamos viendo más en detalle las imágenes pintadas por este santísimo, bueno, es más que hábil pintor. Se dice que dedicó varios años a pintar esto. Ahí tenemos una aproximación todavía mayor del juicio final. Así se denomina esta pintura. El tema del juicio final está difundida, es una creencia, la idea de un juicio final está muy difundida en distintas religiones y culturas, aunque con variaciones en su interpretación. La gente tiene noción de que habrá un juicio final. Eh, a ver, se trata de un concepto escatológico. Sabido es que la palabra escatológico se refiere a los acontecimientos del fin, de eschatos en griego, el fin, lo último. Este juicio, la idea del juicio o la creencia en el juicio aparece en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y otras tradiciones que reflejan la creencia de que habrá un momento decisivo donde se evaluará el destino de la humanidad, o mejor dicho, el de cada individuo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, la mayoría, sin embargo, no tiene una idea clara de cómo ocurrirá, sobre todo porque la mayoría de la gente cree en la doctrina o la enseñanza de la inmortalidad del alma. Y esto naturalmente confunde a mucha gente. Sabemos que esa creencia de la inmortalidad del alma se enseña que cuando uno muere se va al cielo o al infierno. Y entonces surge la pregunta, entonces, ¿para qué un juicio? Imaginemos que llegó el juicio final. No, perdón, antes de eso. Imaginemos que alguien en el año 200 o 300 o el año pasado se murió, se fue al cielo, era bueno, se fue al cielo. Y que otro malo murió y se fue al infierno. Entonces resulta que llega el juicio final. Ante el tribunal celestial
venga aquí Juan Pérez. Juan Pérez baje del cielo y venga aquí al tribunal. Bueno, se lo juzga, por sus hechos, le corresponde el cielo, vaya. Y Juan Pérez dice, "Uy, yo ya estaba ahí, yo ya estaba ahí. O venga María Sánchez, que estaba en el infierno. Bueno, María Sánchez, por sus actos, bla, 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 le corresponde ir al infierno. Bueno, yo ya estaba ahí, menos mal que ahora me tomé un poquito de fresco mientras estaba acá, ¿no? Este, es una... eh, esta creencia en la inmortalidad del alma y el juicio final son absolutamente incompatibles con la lógica. Yo cuando pretendo enseñar el estado de los muertos, hablo de esto y es verdaderamente risueña la idea de que alguien pueda estar ya disfrutando del cielo o padeciendo en el infierno y de pronto lo traen a juicio para decidir, ya estaba decidido. Eh, Eso es porque sencillamente hay un tremendo error en cuanto a la inmortalidad del alma. Todo se hace más claro cuando se estudia el juicio con la interpretación adecuada, correcta. Eh, Esta interpretación correcta incluye un correcto conocimiento del servicio del santuario del Antiguo Testamento, cosa que no mucha gente, no muchos cristianos y, y más allá de los cristianos, peor todavía, tienen. O sea, la mayoría de la gente no tiene ni idea del santuario del Antiguo Testamento y mucho menos del santuario celestial. Eh, Nosotros yo por supuesto no pretendo repasar la doctrina del estado de los muertos porque la doy por sentada, sé que todos creemos tal como la Biblia enseña, pero para comenzar a afirmar el tema del juicio investigador, tenemos que recordar una cosa, que el juicio se hace o se realiza, digo se hace porque estamos en tiempo presente. Eh, el juicio se hace en tres etapas, tres etapas. Para poder entender las tres etapas, repasemos los ritos del santuario. Y uso la palabra repasemos porque entiendo que otros oradores que me precedieron deben haber estado hablando de esto. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. El plan de salvación fue explicado ya en la época del Antiguo Testamento por anticipado. Cuando Dios ordenó la construcción del santuario, también especificó una serie de ritos y ceremonias que debían celebrarse, así como una serie de sacrificios que debían llegar en momentos también determinados. El, la idea básica, lo elemental, lo básico, estamos viendo en esta imagen un hombre que está con sus manos como dedicando un animalito. Ese animalito va a ser sacrificado. Aquí parece que la figura de un sacerdote, muchas veces el pecador venía y entregaba el animalito él mismo. Entonces, ¿qué pasaba cuando venía a entregar el animalito? Él confesaba su pecado, en cierto modo al animal, el animal quedaba en... Vamos yo cuando enseño esto al público en vivo, suelo pedir a algunas personas, y quizá hay algunas mujeres, algunos hombres, le digo, hermana o hermano, usted tiene ahí una mochila o tiene una cartera. Esa cartera, todos los pecados, la cartera o la mochila. Ahora, usted quiere liberarse del pecado, vino aquí al templo, entonces deje aquí su mochila, deje aquí su cartera. Y en efecto hacen eso. Déjenlo acá y se van, regresan. Bueno, usted ya quedó libre de su pecado. Ya, este es su pecado, su mochila, su cartera. Usted ahora está libre de su pecado. Vaya, siéntese. Y yo sigo explicando. El pecado quedaba en el santuario. Pero ahora, imaginémonos que viene 1, 2, 10, 50, 1000, 2000, 10.000, 50.000, trayendo su pecado al santuario.
Por supuesto, ¿qué iba a pasar con todo eso? El santuario quedaba contaminado. Seguramente alguien habrá explicado eso antes, si no, el pecado quedaba en el santuario y por lo tanto el santuario se iba contaminando y era necesario limpiar el santuario. Avanzamos. Recordemos que los sacrificios de animales representaban el sacrificio de Cristo y la sangre derramada simbolizaba la sangre que Jesús habría de derramar por los pecadores. En el santuario había servicios diarios. Y repito que quizá alguien lo explicó antes, no lo sé. Diariamente el sacerdote entraba en el primer compartimiento del santuario para administrar, en la primera parte del santuario llamado el lugar santo. Ahora bien, además de los servicios diarios, había fiestas, conmemoraciones o celebraciones anuales. La palabra fiesta quizá no sea la más apropiada, podemos decir conmemoraciones anuales. ¿Cuáles eran esas fiestas solemnes a las cuales la gente debía prestarle atención? Había dos grupos. Un grupo de fiestas funcionaba o se llevaban a cabo en la primavera y la otra en el otoño. Estamos hablando del hemisferio norte. Por lo tanto, estamos hablando de los meses que son marzo, abril, mayo, que son los meses primaverales. Y los meses otoñales son septiembre, octubre, etc. Bien, ¿qué fiestas se llevaban a cabo en la primavera? La Pascua, las primicias, el Pentecostés. Y las fiestas otoñales eran la fiesta de las trompetas, el Día del Perdón, la fiesta de las cabañas, como partes principales. Había otras fiestas menores, pero estas son las importantes. ¿Qué representaban las fiestas primaverales? Pues representaban todo lo que tenía que ver con el ministerio de Jesús en su primera venida. Mientras que las fiestas otoñales representaban todo lo que significa el ministerio de Jesús en la salvación y la segunda venida y la tierra nueva, como ya lo vamos a ver. Las fiestas primaverales se cumplieron perfectamente. Por ejemplo, enumerándolo, ¿se cumplió la fiesta de la Pascua? Claro que sí. En el día señalado, mientras el sacerdote estaba para matar el cordero del día de la Pascua, nuestro Señor, colgado en la cruz, exclamó: consumado es, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, dando ahí por terminado todos los sacrificios que ya no tendrían valor, los sacrificios de animales. La Pascua se cumplió en la hora señalada. A continuación, la fiesta de las primicias, que se cumplió inmediatamente porque Jesús resucitó, el anticipo de la gran resurrección. Y la fiesta de Pentecostés se cumplió, ya sabemos, 50 días más tarde, cuando el Espíritu Santo es derramado y comienza ahora en profundidad la misión evangelística, la misión cristiana al mundo. Estas fiestas primaverales alcanzaron su cumplimiento. Entonces ahora tenemos que mirar las fiestas otoñales. Las fiestas otoñales son o eran la primera, la fiesta de las trompetas. ¿Qué representaba trompetas? Recordemos que 10 días antes del día de la expiación se hacía sonar la trompeta por todo, el día 1 del mes de Tisri, se hacía sonar la trompeta por todo Israel, recordando que había que prepararse para el día del perdón, el Yom Kippur, el día de la expiación. Como esto fue, ahora, como esto tenía una significación para el futuro, eh, la Iglesia reconoce que esto fue cumplido con la predicación de Guillermo Miller y sus asociados, que comenzaron el mensaje del primer ángel. Temed a Dios
Ya vamos a ver esto enseguida. Hay 6 festividades ordenadas en Levítico 23. Algunas ya las vimos. Sin embargo, en la lista de Levítico 23, el Día del Perdón aparece apenas enunciado, muy poquito. ¿Por qué? El Día del Perdón aparece apenas enunciado, porque la exposición completa de lo que debía hacerse en ese día lo encontramos en el capítulo 16 del mismo libro. Ahí está todo explicado, todo lo que significa el Día del Perdón. Abra su Biblia y echemos una rápida mirada, así de abuelo de pájaro, de lo que aparece en Levítico capítulo 16. Vamos a mirar Levítico capítulo 16. No, es solamente como para tener una idea de qué trata. Yo tengo acá mi Biblia es la Reina Valera 2000. En la Reina Valera 2000 tengo un título allí, el título dice El Gran Día del Perdón. Puede ser que en otras traducciones tenga otro título. Y entonces aquí se explica cómo debían prepararse para ese día. Dice el versículo 1, después que los 2 hijos de Aarón murieron por haber ofrecido fuego profano ante el Señor dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo, para que no muera, porque yo apareceré a ti en la nube sobre el propiciatorio. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Y entonces va a explicar que esto se va a hacer una vez al año. Entonces, a partir del versículo 11 dice, para purificar el santuario. Un poquito más abajo, versículo 20, aparece el título La culpa sobre Azazel. Y en el versículo 21 dice, Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, etcétera. Un poquito más abajo, en el versículo 29, aparece la fecha del día del perdón. El día 10 del séptimo mes ayunaréis, y entonces ahí se habla de que será un sábado solemne en el versículo 31. Repito, no era pensado, no pensaba leerlo, sino echar una rápida mirada a lo que dice este capítulo. Y ustedes están invitados, seguramente ya lo han leído antes, pero están invitados a volver a leerlo. Ahí está la descripción de lo que había que hacer en ese día. Ahora, fíjese que como parte del día de la expiación, había que elegir 2 machos cabríos. Uno de esos machos cabríos va a representar al Señor Jesús y el otro al enemigo. Bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, en ese día, el macho cabrío que representaba a Jesús era sacrificado y su sangre era recogida. Ahora bien, con esa sangre, el sumo sacerdote ingresa por única vez en el año, una vez al año, el día 10 del mes séptimo. Fíjense, las primeras fiestas eran el mes primero, las de la primavera. 6 meses más tarde, medio año más tarde, se llevaban a cabo las fiestas de la segunda etapa. Y el día 10, el sumo sacerdote ingresa por única vez en el año al lugar santísimo y allí asperja la sangre sobre el propiciatorio, simbolizando que por encima de la ley transgredida, sabemos que dentro del arca estaba la ley, está la sangre de nuestro Señor el Salvador. Su sangre cubre la multitud de pecados. Bien, ahora, ¿qué ocurría? ¿Qué había pasado durante todo el año con ese santuario? ¿Qué había pasado con los pecados de la gente a lo largo de todo el año? ¿Dónde estaban los pecados del pueblo? En el santuario. El pecador había venido, había dejado, ¿se acuerdan el símbolo que yo usé de las carteras o de las mochilas? Bueno, ahora, todo el santuario estaba contaminado y había que limpiarlo. ¿Cómo se lo limpiaba? El sumo sacerdote sale del santuario portando sobre sí mismo los pecados que el pueblo ha confesado. Él es ahora el portador de todos los pecados
y va y los coloca sobre el otro macho cabrío, el que estaba vivo y que representaba a Azazel, o sea, Satanás. ¿Qué hacía alguien encargado? Pues ese alguien encargado llevaba al animal fuera del campamento para que se perdiera en el desierto. El santuario se ha purificado. Israel está limpio de pecado. Terminó el gran día del perdón. La gente, ¿qué debía hacer durante ese día, que era un día de ayuno? Debía estar ansiosamente esperando que los pecados se fueran, que ese macho cabrío los llevara fuera del campamento. No porque él fuera el expiador, no porque él fuera alguien que expiaba, sino alguien que, vamos a ver, que, dentro de un rato, que, sobre el cual se cargan los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Bueno, hagamos un cortísimo repaso de lo que pasaba ese día, el día del sacrificio expiatorio de Levítico 16. Ven ahí un numerito 1 chiquito, ¿no es cierto? El número 1, los dos machos cabríos, uno por Azazel y otro por Jehová. Se sacrifica al animal, bueno, primero hay una purificación del santuario ahí que por el sacerdote, y entonces el número 3, sacrificado el macho cabrío, entra el sacerdote al lugar santísimo, derrama la sangre sobre el altar, sobre la, no es el altar, es sobre, se fue el nombre, el arca, Propiciatorio. sobre el arca, el arca del propiciatorio, y entonces sale portando sus pecados, o los pecados de todo el pueblo, pone las manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, y el macho cabrío se pierde en el desierto, fuera del pueblo de Dios. Eso era eso era lo que ocurría. Pero lo que pasaba en la tierra es reflejo de lo que pasa en el cielo. Porque recordemos que los ritos del santuario representaban acontecimientos del plan de salvación que estaba radicado en el cielo. De paso, un dato muy importante que hay que tener en cuenta, la palabra que significa santuario, o mejor, no, que significa que será traducido por santuario, también se puede traducir por palacio. Santuario y palacio serían sinónimos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el santuario del cielo es el palacio de gobierno del universo, es el lugar donde vive el Señor. Los acontecimientos del plan de salvación estaban radicados en el palacio celestial. Y claro, acá dice la palabra de Dios, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Si nuestros amigos evangélicos, católicos y todos estos amigos que son cristianos leyeran este versículo, les quedaría muy claro que hay un santuario celestial. Acá lo dice clarito. Aquí yo tengo la versión, la nueva internacional. Hay un santuario verdadero. El otro, hay una cantidad de versículos más que yo no lo estoy poniendo porque doy por sentado que otros hablaron de esto. Así que yo doy por sentado que ustedes ya han hablado del santuario celestial. Ahora bien, eh, a ver si me apareció algo acá. Ahora bien, el servicio del santuario señala un proceso paso a paso de la salvación. A ver, si hay uno dormido por ahí, despiértese. Bueno, pues ahora viene lo más interesante. Eh, Paso a paso de la salvación, porque por lo tanto, entonces, en la época del Antiguo Testamento y ahora, atención, atención, el sacrificio sustitutivo para la salvación era y es un elemento provisorio. El pecado queda en el santuario, durante todo el año quedaba allí. Ahora bien, el juicio decide si la persona será salva o no,
según haya permanecido o no en la fe. Y ahora pongo el tercer punto. La mediación sacerdotal en el día del perdón lo elimina definitivamente. ¿A quién representaban los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ustedes lo saben, al gran sumo sacerdote que es nuestro Señor. Nuestro Señor es el sacerdote. Por lo tanto, la mediación sacerdotal durante los 1500 años del santuario era una función que un sacerdote, un sumo sacerdote lo hacía, después el otro, pues iban muriendo y iban siendo reemplazados. Bueno, ¿era importante la función del sumo sacerdote? Claro que sí. Era el encargado de limpiar el santuario. Bueno, hay muchos que creen que una vez que uno aceptó la salvación, es salvo para siempre, que ya no puede perderse. Sin embargo, esto no es así. Claro que no. Miren en Ezequiel 18:24. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Y vamos a mirar Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Para estar seguro de que están despiertos por ahí, puede pedir a alguien que quiera leer Ezequiel 3:20. A ver qué dice Ezequiel 3:20. Ezequiel 3:20 Eso es, sí. dice Adelante. así: si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán tenidas en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Fíjense, es parecido al de Ezequiel 18:24. Aquí yo quiero comentar lo que dice el comentario bíblico adventista. Este parrafito que está ahí es del comentario bíblico. Este pasaje de Ezequiel 3:20 contradice la difundida idea de que el hombre que es de veras piadoso no puede apostatar ni perderse finalmente. Solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Es una típica doctrina evangélica de los evangélicos, aquello de que uno salvo, siempre salvo. No es así. Y para eso, miren esta otra declaración también del comentario bíblico. En el plan de Dios no se calculan las recompensas teniendo en cuenta el número de acciones piadosas menos el número de pecados cometidos, ni viceversa, como le enseñaban los judíos. Es como si era una cuenta, ¿no? Yo pongo, hice todo esto bueno, menos lo malo, me da positivo. En el caso del hombre justo que persevera hasta el fin, todo el registro de su culpa es borrado y su recompensa es determinada en base a su aceptación del sacrificio de Cristo. Por otra parte, el pecador que no se arrepiente encuentra que ninguna de sus obras piadosas es tomada en cuenta al asignársele el castigo. Escuchen, ustedes habrán escuchado muchas veces que dice, yo no le hago mal, yo hago esto, hago lo otro, a mí Dios no me va a condenar. ¿Han escuchado gente que cree eso? Claro que sí. El pecador que no se arrepiente, dice, ninguna de sus obras piadosas es tomada en cuenta al asignarse en el castigo. Está claro. Bueno, vamos a mirar lo que dice Elena de Juez sobre la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Para no leerla se las recuerdo. ¿Se acuerdan que había un hombre que debía una enorme cantidad de dinero? Enorme cantidad de dinero. Le pidió a su acreedor que le perdonara o a ver qué podía hacer. Y el acreedor se lo perdonó. Después sale y encuentra a alguien que le debía una pequeña suma y lo reclama y le dice, me la pagas, pues no me la pagas, te mando a la cárcel. Y después, ¿qué pasó? Apareció el acreedor original y sencillamente lo mandó a él a la cárcel, ¿no? No, porque, y ahora mire lo que dice Elena White. Es verdad que el primero, ¿no es cierto?, el que debía mucho,
Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios, y noten esto, está en la misma condición que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Eh, Noten esto, pudo haber sido perdonado, pero como negó su arrepentimiento, todo está ahí. Es como, ¿saben? Esto a lo mejor los antiguos necesitaban toda esta explicación, pero la mayoría de ustedes me están mirando por una computadora, ¿no? O en un teléfono. Le hago una pregunta. Cuando usted aprieta la linda tecla delete o borrar, ¿se borra todo? Les pregunto a los ustedes que son buenos en computación. Si yo tengo algo en la pantalla y aprieto delete, ¿se borra? No se borra nada. Se va a la papelera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se va a la papelera. No se borra. Ahí está. Después hay que hacer otro proceso por el cual uno tiene que vaciar la papelera. Pero ahí tiene explicado el día de la expiación. Borramos, se va a la papelera. Ahora hay que vaciar la papelera. Hay que purificar el santuario de la laptop o de la computadora. Esto explica la razón por qué al perdonarse los pecados no son borrados inmediatamente. Se conserva un registro hasta el momento del juicio, porque si el justo luego rechaza el perdón ofrecido y se pierde, todas sus iniquidades, hayan sido perdonadas en algún momento o no, son tomadas en cuenta para determinar su recompensa final. ¿Les va quedando claro, amigos? ¿Va quedando claro? Entonces, ahora ha llegado el momento de explicar qué ocurrió en el cielo en 1844. Entiendo que todos ustedes conocen la profecía de los 2300 años. No la voy a explicar porque la doy por sentada. ¿Qué dice en Apocalipsis 14? Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Qué ocurrió en 1844? Comenzó en el cielo el investigador. Y esto había sido anunciado también por Daniel. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Ese juicio comenzó en 1844. Repito, doy por sentado, ustedes conocen esa profecía. Esta primera parte del juicio se realiza para ver quiénes han aceptado la salvación y han permanecido en ella. No se analizan aquí los casos de los incrédulos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que el juicio final tiene una primera parte, y esa primera parte es de la casa de Dios, en otras palabras, de los que han sido escritos en el libro de la vida. Ese primer libro que se abre es el libro de la vida, donde están anotados todos los que entraron al servicio de Dios. Los pintores, y nosotros por ahí tenemos cantidad de pinturas donde aparece un pecador, incluso con Jesús que le pone la mano en el hombro y está delante del tribunal. No, no hay tal cosa. Eso son pinturas o ideas de los pintores. Los, los, los que son juzgados no están presentes en el juicio. El juicio lo realizan el Señor y los ángeles, investigando si han confesado sus pecados y los han abandonado. Fíjense de dónde viene la palabra investigador. Están investigando si han confesado sus pecados y los han abandonado. Hay un libro en el cielo donde están anotados todos los pecados. Eh, Bien, si cada pecado ha sido confesado y ha sido abandonado, eso se borró, se borró. La computación, repito, nos ayuda a entender mucho de esto. Estaba allí,
apretó el Señor la tecla delete cuando nosotros pedimos perdón, se fue. ¿Desapareció? No, no desapareció, está guardado en algún lado. ¿Vamos bien hasta ahí? Si fueron confesados nuestros pecados, como estaba simbolizado en el día del perdón, nuestro sumo sacerdote, que ya saben quién es, quita los pecados que fueron al santuario del cielo. En vez de borrar nuestros nombres, Él está borrando los pecados del registro celestial. La tarea comenzó con Abel, el primer justo muerto, y prosigue y proseguirá hasta el último creyente. El juicio terminará poco antes de la segunda venida de Jesús con el cierre de la puerta de la gracia. Se cierra la puerta de la gracia. Y entonces el que entró, entró, el que no quedó afuera. Yo no tuve la ocasión de ver construido el metro de Lima. Supongo que está funcionando, no, no, no. Yo sé cómo es el metro acá en Argentina. eh, y en los trenes, yo he corrido, algunas veces he corrido para tratar de entrar en el tren y de pronto, ¡yum!, se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, a veces con alegría estuve adentro o con tristeza me quedé fuera, pero la puerta se cerró y el tren partió. Esté adentro o me haya quedado fuera, el juicio terminará. Y eso es real. Entonces, ¿cuál es la primera etapa del juicio? Es el juicio previo, que se llama el juicio investigador. ¿Para qué es el juicio investigador? Es para preparar la lista de los que serán llamados. Tomen en cuenta esto. Esa primera etapa es imprescindible. Todos conocemos el himno cuando allá se pase lista. Bien, para que se pase lista, primero tenemos que estar anotados. Si no estamos anotados, ¿quién va a responder? Eh, Cuando se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé, dice el himno, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuándo se prepara esa lista? Se está preparando ahora. Se está preparando ahora. ¿Desde cuándo? Desde 1844. ¿Hasta cuándo se va a seguir preparando la lista? Hasta que se cierre el tiempo de gracia. Así que la primera etapa, el juicio investigador, el juicio es el juicio previo a la venida de Jesús. Ahora sí que está claro. Empezó por los muertos y en algún momento se completará con el juicio de los vivos y se habrá preparado la lista. Hecho está. El que justo sea justo, acá está el versículo, vamos a ponerlo. El juicio concluirá al final del tiempo de gracia cuando se dirá, el que es injusto, haga injusticia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora bien, viene nuestro Señor. Esto nos estamos proyectando solamente para enunciarlo. Viene nuestro Señor y nos lleva al cielo. ¿Qué ocurre a continuación? La segunda etapa del juicio, que es el juicio comprobatorio, se llevará a cabo durante el milenio. Y este juicio es para asignarle la recompensa que le va a tocar a cada uno de los que se perdieron. Este juicio determinará el destino de los rebeldes. Y usamos la palabra rebelde porque todo el mundo es invitado a salvarse. ¿Y quién no se salva? El rebelde, el que no quiere salvarse. Entonces, este juicio determinará el destino de los rebeldes y ya sabemos que nosotros acompañaremos el juicio. Los malos tampoco estarán ante el tribunal, pero sí estarán los santos durante los 1000 años realizando el juicio. Al cabo de los 1000 años, viene la tercera etapa, que es el juicio ejecutivo. Es el momento al final del milenio cuando se aplicará el castigo final a los que no aceptaron la salvación de Jesús. Y aquí, por supuesto, doy por sentado que ustedes conocen la profecía de los 1000 años. Eh, Entendemos que ustedes saben que hay una primera resurrección, una segunda resurrección, y no es este el momento para estudiar. Doy por sentado que ustedes lo conocen. Si estoy dando muchas cosas por sentado, después voy a decir, hágame acordar, hermano William, que tengo algo para compartir después. Amigos, muy pronto,
se cerrará la puerta del metro y se dirá: el que es injusto, injusticia todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, justicia todavía; el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean o hayan sido sus obras. Cuando el juicio haya terminado, Jesús saldrá del santuario y colocará todos los pecados de los salvados sobre la cabeza de Satanás, representado por el macho cabrío llevado al desierto. En otras palabras, si ustedes quieren leer algo interesante, lean esto en el libro Primeros Escritos. Se los recomiendo. Eh, Ustedes saben que podemos tener el libro físico o buscan el libro digital y van a ver, vayan hacia el final del libro, el Primeros Escritos, y van a ver allí cómo, cómo será ese castigo. Y Elena White dice que mientras todos los otros han muerto, todos los pecadores han muerto, Satanás todavía tiene que seguir vivo un poco de tiempo más, porque sobre él está siendo quemado por haber hecho pecar a los hijos de Dios. Todos los pecados son colocados sobre la cabeza de Satanás. Yo suelo decir, irónicamente por supuesto, que una buena manera de hacer obra misionera con Satanás, se puede hacer obra misionera con Satanás. ¿Qué hay que hacer para hacer obra misionera con Satanás? Pues hay que perderse. Si uno se pierde, Satanás sufre un poquito menos. Piérdase usted y el diablo le va a estar agradecido, pues se va a quemar un poquito menos. Yo personalmente no tengo ganas de quemarme yo, que se queme el enemigo, que fue el que me hizo todas las maldades que me hizo. Muy bien. De la misma forma, cuando ocurrirá eso, el enemigo será confinado por 1000 años en la tierra desolada y vacía. Al final del milenio se eliminará a los rebeldes y la tierra será purificada para disfrutar la eternidad, y el proceso del plan de salvación habrá concluido. El sacrificio de Jesús proveyó el medio. El juicio, a través de su propia mediación sacerdotal, lo aplica a cada uno en particular. Él fue la provisión. La sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado. El juicio es la aplicación. Se ve quién eligió la salvación. El juicio es para ver quién eligió la salvación. El plan es el plan de salvación, no es el plan de condenación. Por lo tanto, escuchen bien, queridos, el, el juicio investigador es el juicio para salvar y no para condenar, porque condenados ya estamos todos. Todos ya estamos condenados, no hay justo ni un uno. Entonces, como el juicio no es para condenar, sino para salvar, ahí se revisa que yo acepté la salvación, que permanecí en la salvación. Hace unos poquitos días cumplí 65 años de bautizado. No sé cuántos de los que están escuchando allá tienen 65 años de bautizado. Debo ser uno de los más viejos, el veterano. Y como metido errores, me caí, me levanté, me volví a levantar, pero todavía estoy aquí en cada Santa Cena, cuando alguien me lava los pies y renuevo ahí mi bautismo, yo digo: Señor, otros fueron, pero yo estoy aquí. Otros se han ido, pero yo aquí estoy, Señor. Te sigo. Aquí estoy. Quiero perseverar hasta el fin. El plan es de salvación. Señor, yo quiero salvarme. Quiero, Señor, que sobre mi ropa negra tú pongas el manto blanco de justicia. Quiero, Señor, que estar allí vestido con esa vestidura blanca en ese lugar maravilloso que tú has ido a preparar. Y aquí, mis amigos, se termina el tema de, de las fiestas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo mencioné que había fiestas que se celebraban? Bien. Después del día de la expiación venía la fiesta de las cabañas. ¿Cuánto duraba la fiesta de las cabañas? 7 días.
7 días. 7 días en que la gente tenía que alegrarse, construir. Hasta hoy los judíos celebran eso en varios lugares de Israel. En la fiesta de las cabañas era para alegrarse, regocijarse. Y me gusta, el pintor puso este cuadro de un señor sonriente, feliz. Y aquí, ¿por cuánto tiempo va a durar? El número 7 representa lo total, lo completo. Aquí representa lo eterno. La fiesta de las cabañas con el Señor es la vida eterna, es la eternidad. Y todas las fiestas de la primera parte se cumplieron. Se está cumpliendo las de la segunda parte y pronto se cumplirá la última fiesta. Yo quiero estar ahí. Y ustedes, estoy convencido que ustedes también quieren estar allí. Por lo tanto, queridos hermanos, alegrémonos de que el juicio ya comenzó. Hay un himno que se llama así, el juicio comenzó. Alegrémonos que el juicio comenzó y que nuestro nombre se pondrá en la lista. Hace unos Amén. años atrás, eh, yo me anoté para un viaje eh, que iba a ser, viaje de turismo. Yo no conocía las cataratas del Iguazú y me anoté para hacer ese viaje. Y en el día señalado me presenté donde había que presentarse para subir al bus que nos iba a llevar desde Buenos Aires a las cataratas del Iguazú. Y apareció una muchacha con una carpeta y empezó a pasar lista. Fulano, Mengano, Sutano, Carlos Rando, yo dije, yo. Y ahí me subí para pasarme 7 días de vacaciones. Yo anhelo que mi nombre sea llamado y pueda pasar no los 7 días, sino las eternas vacaciones. Trujillo es la tierra de la eterna primavera. Hice una campaña en Trujillo y formamos la iglesia de San Andrés en Trujillo. Eso es una historia interesante. Trujillo es la tierra de la eterna primavera. Es mentira. La eterna primavera la vamos a tener con el Señor. Que así sea. Y les vamos a compartir en nuestro sitio web, que yo Ujú. me olvidé acá de escribirlo. A ver, acá está. Correcto, correcto. Entren en el canal de YouTube, ahí está. Hermano William, mire, ahí está, Dígame. el canal de YouTube se llama Ediciones Carfe, ¿está bien? Canal de YouTube, Ediciones Carfe. Entren en Ediciones Carfe y suscríbanse, primera cosa, suscríbanse al canal, y una vez suscriptos, vayan a listas y busquen en listas y van a ver que hay varias cosas. Programa para dejar de fumar, programa de control del estrés, curso de cocina. Y entre las varias listas que hay como 10 listas diferentes. Busquen la lista que dice las certeras profecías. Hay 18 capítulos de profecías, todos bien completitos, donde se estudian en 18 capítulos todas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que si algunas cosas que yo di por sentado, a algunos no les están sentados, pues mírenlo ahí. Acá no se puede mandar esto. Bueno, yo después se lo mando a usted en ese canal que acabo de mencionarles. Ujú. Busquen la serie En los Pasos de Perfecto. Jesús. Hay ahí 180 videos en orden cronológico la vida de Jesús. En orden cronológico. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. Su exposición ha estado clarísimo. Muchas gracias por el PowerPoint. Ha estado, todo lo que usted hablaba estaba ahí muy bien, clarísimo, ¿no? Y nos alegra sinceramente su exposición. Mientras van pensando, la pregunta, esos 4 años y medio que pasamos en evangelismo, tuvimos la alegría de plantar la iglesia ahí donde está el avión en Arequipa donde está la plaza, que hay un avión grandote. Bueno, justo ahí al lado del avión teníamos la carpa también, en Arequipa. En Lima hemos estado en Barranco, plantamos la iglesia de Barranco, la iglesia de también en La Paz. Fue una alegría plantar algunas iglesias por allí.
Acá preguntan si son 3 juicios o es un solo Sí, juicio dividido en 3 partes. Una aclaración por sí, allá. sí, es un juicio dividido en 3 partes. Es un juicio dividido en 3 partes. Agradezco al hermano Alberto Rosales, que se acuerda de la campaña, dice allí, y Rolando Iparraguirre, que se acuerda de San Andrés. No sé si hay alguno de Arequipa. Este, eh, hemos estado plantando iglesias y a la vez haciendo campaña en diferentes lugares. Quizás es uno que se acuerde de aquellos años. Yo trabajé en Perú, eh, lo digo no para mezclar la política, sino para recordarlo. Yo llegué al Perú y a poquito de llegar, mejor dicho, unos días antes de llegar yo, había asumido Alan García. Fue en el año 1900, 1985 hasta el 89. Ahí estuvimos nosotros. Muy bien. El hermano Rolando quiere hablar, le vamos a ir a facilitar. Buenas noches a todos, Pastor Rando. Un poquito más fuerte, Rolando, si te escucha abajo. Buenas noches a todos, Pastor Rando. Buenas noches. Buenas noches. Hace unos días atrás hemos celebrado los 38 años de la creación de Rolando, no se te escucha. Yo le estoy escuchando a Rolando, está hablando que hace 38 años, dice, o algo así. Se fundó la iglesia de San Andrés en Trujillo. Con usted, justamente. Muy bien, muy bien. Esta noche, con muchos recuerdos de ello, pero también tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente. Respecto de la última de las fiestas que... Rolando, no estoy escuchando bien. ¿Por qué no le escribe la pregunta en todo caso? Buenas noches, un feliz sábado para todos. Es un grato placer saludar Amén, amén. de Trujillo al pastor Carlos Rando. Gratos momentos vividos en esa campaña ahí para poder, para la iglesia de San Andrés, ¿no? Gratos recuerdos, pastor Carlos Rando, y gracias por sus enseñanzas. También participé de esa campaña con esas profecías que usted dictaba. Gracias por hacernos recordar y por las enseñanzas que esta noche nos ha compartido. Si ustedes tienen un minuto, no, nada más que un minuto, les cuento. Ustedes lo pueden comentar también. Yo estaba trabajando en lo que se llamaba la Unión Incaica. Entonces fui hasta Trujillo, me encontré con el pastor presidente allí, que era nuevito, él también estaba recién llegado allá. Y entonces en algún momento, no, pero eso fue en 2 momentos. En el momento que me tocó ir a Trujillo, él me lleva a la iglesia de las Quintanas, porque él esperaba que yo hiciera la campaña en la iglesia de las Quintanas. Cuando llego a la iglesia de las Quintanas, veo que el templo estaba prácticamente lleno. Y yo le digo, ¿y para qué quieres que hagamos una campaña acá si el templo está lleno? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde vamos a poner la gente? ¿Para qué? Me dice, ¿qué harías tú? Me dice. Era el pastor que se me está escapando el nombre, me acuerdo el seudónimo, le decían el Caimán, presidente. Bueno, la cuestión es que le digo, ¿para qué vamos a hacer la campaña acá si esto está lleno? ¿Y qué harías tú? Digo, yo me buscaría un lugar virgen, donde no hay nada. Dar vuelta por Trujillo y dijimos, este va a ser el lugar. Plantamos la carpa ahí y por la gracia de Dios, creo que tenemos hoy el templo más lindo de Trujillo, ¿no? Es el templo de San Andrés. Muy bien, pastor. Entonces vamos a dar por concluido a nuestro agradecimiento a su persona por la deferencia en atendernos muy cordialmente. Nuevamente le renovamos nuestro agradecimiento. Me parece que alguien ha escrito acá en el chat un ratito. Rolando Iparraguirre dice, Elena G. de Huay nos pide que en la fecha de la fiesta de las cabañas podamos tener un tiempo para recordar lo que aún no vivimos, pero que será el desenlace final de nuestra historia. La celebración final será en el cielo, pero en la tierra, ¿cómo podemos recordar este hecho? Es una pregunta. Yo creo que nosotros debemos tener los pies en la tierra, las manos extendidas a derecha e izquierda para abrazar a la gente, ayudar, pero la cabeza en el cielo, pensando
que allí Amén. a veces los problemas nos aplastan, nos sentimos mal, pero en esos momentos difíciles pensemos, allá me voy al cielo, allá no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Podemos recordar, yo me siento contento de poder recordar que fui bautizado hace 65 años y estoy contento pasé alegrías, pasé penas, pero aquí estamos. Quiero decirles que las mayores alegrías las pasé ahí en Perú. Así que estamos contentos de eso. Bueno, gracias por la invitación, William. Un abrazo para todos. Nosotros vamos a terminar con una oración, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, muchas gracias, porque hemos recibido este día sábado con un gran tema de importancia en la actualidad, una verdad presente que muchas veces no recordamos y no se difunde. Permite, Señor, que lo que hemos escuchado quede en nuestro corazón, pero también podamos proclamar a otros tu pronta venida, el servicio especial que haces en el santuario celestial por nosotros, limpieza de pecado, perdón, para que un día muy cercano, Señor, estemos contigo en el reino de los cielos. Bendice a nuestro pastor Carlos Rando, que en esta noche nos ha hablado de parte tuya. Bendice a cada integrante de este grupo virtual que está acá presente, Señor. Hasta el día de mañana, Padre, que podamos también nuevamente reunirnos. Bendiciones para cada uno. En el nombre poderoso de nuestro Dios Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hasta la próxima. Muy bien, pastor, se lo agradece mucho. Muy buenas noches. Feliz sábado por todos los hermanos. Vamos acá a capturar, por favor, prende sus camaritas ya para poder capturar, para tomar la asistencia. Acá lo tengo en presencia de galería, estoy viendo a todos. Ajá, muchas gracias, hermana Marcela, hermana Nina, hermana Lili Hidalgo, hermana Aide, muchas gracias. Un feliz sábado, hermana Esther Acuña. Hermano Moisés Pinto, hermano Dani, hermano Quinto. Muchas gracias por su compañía todas estas noches que han estado con nosotros, ¿no? La Techita, hermano Ernesto, Juan Marca. Feliz sábado, mi hermano. Estoy tomando la captura acá para guardarlo. Feliz sábado por todos. Hermano Efigenio también. Vamos a ver, acá está, guardando las capturas. 10 segundos más nada más. Vamos a dar vuelta a la página. Listo. Ahí estamos, ahora sí. Ya. Está bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias con todos. Dios los bendiga. Un feliz sábado y nos encontramos mañana a 2 de la tarde. Dios mediante. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Rando. Ha sido un gusto. Bendiciones. Se me cuida. Feliz sábado. Bendiciones. Igualmente. Un abrazo a la distancia. Amén. Bendiciones a todos. Se me cuidan. Hasta mañana.